para todos, bienvenidos a la sala verde de Master Trader. En unos minutos empezaremos con nuestro análisis de mercado. Muy buenos días para todos, bienvenidos a las personas que nos acompañan desde Instagram. Vamos a empezar con nuestro análisis del mercado. Ayer vimos cómo los precios rompieron por debajo del mínimo del jueves. Esto nos indica que el precio podría llegar hasta el próximo punto de referencia mínimo. Vamos a empezar a dibujar aquí para entender un poco mejor. Aquí tenemos un tipo de escenario con un movimiento medido de esta manera. Si lo replicamos, podríamos ver que hay un límite que se podría romper. En estos casos, cuando se están superando los mínimos, vemos en el gráfico de una hora que tenemos una vela de cola de techo que superó los máximos anteriores. Así que en este momento vemos cómo está casi bajando un soporte el precio. Vamos a esperar qué pasa cuando el mercado abra, pero con este patrón que vemos en este momento, y debido a que esto es un mercado no muy claro, especialmente quiero resaltar los rompimientos. Este rompimiento fallido. Aquí sabíamos por este patrón que los compradores podrían aparecer aquí justo en donde las medias móviles convergieron. Cuando se rompe la media móvil de 20, sabemos que las instituciones van a estar ahí y lo vimos como cuando esta subida del precio que terminó en una vela de cola de piso. Los compradores estaban ahí listos para aprovechar esta situación y que el precio siguiera subiendo. No había nada mal en el patrón. La pregunta es si esta venta de ayer, que fue relativamente intensa en el intradía, lo que veo en este tipo de rompimiento tiene lo que llamo una cola de piso menor. Aquí tenemos que tener mucho cuidado en el lado corto, si termina siendo esta vela una vela interna y que eventualmente esto se convierta en un rompimiento fallido. Cuando tenemos un shock después de otro shock, aquí como vimos que el precio no siguió subiendo y después este rompimiento que definitivamente fue un patrón de choque, saben que tenemos traders e instituciones que están en una esquina y otra y que debido a que este patrón no ha hecho un rompimiento total, es decir, no ha llegado a este punto de abajo, probablemente habrán pérdidas que se escondan debajo de la mesa, por así decirlo, pero es obvio que aún no ha llegado a este nivel y es la manera en la que podemos verlo. Si logramos tener una consolidación el día de hoy y después podemos ver que el precio suba a la parte superior, el patrón histórico nos ha dicho que es muy probable que el precio siga subiendo. Es, esto nos ayuda a estar atentos y a saber qué puede pasar en este tipo de escenario. Si seguimos con una tendencia como la que vimos ayer, es inevitable que vaya hacia abajo. En este momento tenemos un setup de venta, estamos en un punto de soporte. Si no rebota desde este punto o hay una consolidación, tal vez el precio siga bajando. Vamos a ver qué pasa al final del día. Con toda esta información y este tipo de patrones que ocurrieron, les estamos dando todo para que estén conscientes de qué precedió esta acción del precio y que no estén atrapados de alguna manera en el pasado. La mayoría de veces este tipo de días de rango amplio son seguidos por días de consolidación. Tenemos que estar conscientes también
que este tipo de velas de rango amplio son movimientos, son momentums en los marcos de tiempo más pequeños. Esta sería, esta línea sería la única que pararía el precio de ir más arriba. Si el precio logra superar esa línea, podría convertirse en algo como este patrón que vemos aquí. Vamos a ver también qué pasa en el Nasdaq. Tenemos una vela muy diferente a lo que vimos antes. Este movimiento fue bastante importante. Esto se estaba moviendo hasta acá arriba en la mañana. Fue bastante extraño. Las acciones del Nasdaq estaban mostrando una fuerza. Después vimos otro tipo de movimiento en el mercado, especialmente en el Dow, y ahora vemos hasta dónde llegó ese mínimo. Ahora se está intentando recuperar lentamente. Esta está más en la línea de lo que podría ser un rompimiento fallido porque es una cola de piso más larga. Vamos a ver qué tan lejos puede llegar esta vela hoy comparado con la vela anterior. Y una de las cosas que siempre miramos, no solo en los retrocesos de un pivote bajo o alto, es también lo que vemos entre las velas. Aquí tuvimos una vela, una gran vela bajista que retrocedió al 100% y eso fue alcista en su momento. Así que si obtenemos una vela que retroceda hasta el máximo desde la anterior y cierra ahí, ahí tendríamos que estar pensando en largo. Sería un rompimiento hacia abajo fallido y quisiéramos ser compradores si opera por aquí encima al día siguiente. Vamos a ver qué pasa el día de hoy. El YM, eso se ve bastante convincente como un rompimiento bajista. Esta es una de las cosas que nos confunde un poco en el mercado, es que no están alineadas lo que está pasando entre los diferentes mercados. Nuestro análisis aquí es que el precio debería sostenerse en la parte inferior de esta vela. Muy bien. Así que en este patrón, como les decía, estaríamos buscando en el lado bajista que el precio se sostuviera en la parte inferior de la vela. Vamos a ver qué pasa. Tenemos aquí un techo redondo y una vela de cola de techo que sugiere un precio menor. Hay que tener mucha atención con este tipo de movimientos, con este tipo de setup y estos retrocesos superficiales. Esto tiene una tendencia a ser un poco confuso. Solo hay que tener cuidado. Podría llegar a ser un retest y podría ser una buena oportunidad en el intradía. Ahora vemos el Russell. Pueden ver que tuvimos una vela verde, se estancó el precio y después una vela bajista. Vamos a ver si se logra superar este punto de referencia para confirmar. Hasta ahora hemos tenido algo de consolidación, un poco confusa. Vamos a ver si el precio sigue para arriba o tiene una consolidación alcista. Hay mucha incertidumbre aquí en el mercado. He estado hablando también sobre estos otros patrones de techo y lo digo con respecto a una pregunta que nos hacen en YouTube.
No sé cuánto quieran apoyarse en los fundamentales, que tanto eso puede impactar en el mercado. Si tal vez pueden almacenar esa información y tiene sentido con los gráficos, puede funcionar. Yo es algo en lo que no tengo demasiada experiencia porque nosotros somos traders de gráficos. Vamos a seguir viendo en el mercado qué pasa con el petróleo. Igual tuvo un día bajista y se ha estado consolidando como todo lo demás. El oro también se ha estado consolidando aquí. Hemos hablado sobre este rompimiento bajista potencial y la posibilidad de que supere estos máximos. Realmente aquí tenemos que ver si puede llegar al nivel de estas velas superpuestas. Podríamos decir que ya se ha hecho de alguna manera, pero necesitamos ver si sobrepasa estos niveles. Aquí tuvimos un segundo intento de que superara ese nivel. Necesitamos ver si supera esa área o si tenemos otra confirmación de un rompimiento fallido. La plata todavía no nos da ningún indicio, simplemente sigue esperando. Tal vez está esperando las elecciones de las que estamos a una semana. Vamos a ver los transportes. Es alcista, pero de alguna manera se está sosteniendo en este nivel. Creo que vamos a tener otro día en el que nos tendremos que sentar a esperar a ver qué pasa. Tal vez va a ser un día mucho más tranquilo. Como les dije, un tipo de día tan bajista o con velas de rango amplio suele ser seguido de días de consolidación. El Bitcoin todavía sigue fuerte. Ahora vamos a seguir viendo las posiciones abiertas y las acciones haciendo gap el día de hoy con Dan. Es bueno que empecemos un poco más temprano a ver las posiciones abiertas porque tengo bastantes acciones que revisar. Muy bien, vamos a empezar. No tenemos tantas posiciones abiertas. La gestión ha sido bastante buena. Pueden, por supuesto, compartir con nosotros sus preguntas de sus posiciones abiertas. Vamos a ver las acciones que están haciendo Gap, es SAP, SAP, lo estábamos viendo ayer, este gap enorme. Así que aquí tengo esta acción en una lista para un put spread. Todavía seguramente va a haber volatilidad, un colapso de la volatilidad aquí. Así que por eso está en mi lista de seguimiento. AMD,
Esto tuvo una recuperación increíble y tenemos un setup de compra, al menos en el premercado, en el gráfico de los 15 minutos. En AMD, AIG, encontré esto bastante extraño, que hayan hecho el anuncio antes. Generalmente esto es acompañado de algunas noticias importantes. Probablemente tenían alguna razón para hacerlo. AIG se está separando, está dividiendo la compañía por la mitad. El precio en el gráfico diario va a estar extendido, pero en el semanal y en el mensual se ve más alto el precio. SRRK hizo un gap alcista, es demasiado grande para mí. BRNS no hay volumen, así que volveremos después a este. NXPI no se ve mal, estaba haciendo un gap en la parte superior del rango. SUNW, vale la pena monitorearlo. TWLO, decidí mantener esto en mi lista para monitorear el máximo de los 30 minutos. FFIB, estamos en nivel de 131, pero es un gran desastre esa acción. AMKR está haciendo un gap bajista. Es un poco bajista lo que estamos viendo. Tal vez en el intradía podemos seguirlo. PKG, alguien de nuestra sala verde lo estaba siguiendo ayer. Tuvo un día de reporte de ganancias. Hice un ajuste en RIO. Un segundo mientras que comparto de nuevo la modificación. Estamos en cortos en esta acción. Tomamos el stop, igualmente que una parte, un tercio exactamente de la posición se cubrió. Quisiera saber cuáles son sus opiniones con respecto a este patrón, porque es un patrón más bien horizontal, podría considerarse de cabeza y hombros, pero tiene varios gaps. Es como una pendiente, más bien descendente. Es como si se formara el hombro izquierdo un poco más arriba. Lo único relevante es la parte derecha que hizo un rompimiento. Es importante reconocer si es un rompimiento fallido. Es un patrón bajista. SSD, no vemos muy bien el gap. Volveremos después a esta acción. En MDP no vemos mucho volumen, volveremos después. Nos preguntan por CNC, hay un gap bajista, puede ser un candidato para un call spread. TECK está en nivel de 12.79, se está recuperando lentamente en el premercado, pero es un gap bajista que hace un rompimiento. EXAS está haciendo un gap alcista. Tengo muchos aquí en la lista.
No estoy seguro que esté incluido ya, pero definitivamente lo puedo poner en una ventana de seguimiento. CMI en nivel de 230 tenemos un volumen bajo, pero en el gráfico semanal, mensual y diario se ve un movimiento muy importante. También nos preguntan en nuestro chat por Pfizer. No hay patrón en este momento, prefiero volver a este después. BRNS, no cuento realmente esas marcas que nos indican el precio a menos que haya volumen. HOG, estamos en $32, es un gran gap que hace un rompimiento, pero está dentro del 10%. En el gráfico semanal y mensual todavía tiene espacio para seguir subiendo el precio. OTEX, no puedo ver bien en qué punto está haciendo gap. Está en una tendencia bajista. Ayer vimos un gap precedido de un patrón bajista 1, 2, 3. ¿Recuerdan ayer que cerca al cierre dije que mi sesgo era obtener un patrón 1, 2, 3 cerca al cierre en el SPY? Me gustaba más de IA. Tuvimos una consolidación y un vacío en el precio, pero el mercado cerró antes de obtener este patrón. Después dije que yo estaría interesado si el mercado abriera de manera un poco más lateral. Ahora pueden ver lo que está pasando en los 15 minutos. Depende qué pase con el retroceso de la mañana. Aún tengo un sesgo alcista. Este fue un gap que hizo un rompimiento. No estoy muy convencido de hacer un swing trading. Aquí no tenemos volumen suficiente. TCF se ve fuerte. Tenemos un retest alcista en el gráfico mensual. Es un patrón W, como pueden observar. QTS es basura, por ahora no nos interesa. MC se está intentando formar un patrón techo M, pero nos gusta más cuando sale de una consolidación. Así que no estoy seguro para el corto plazo. En Zoom no tengo ningún interés. Hay otras acciones que se ven mucho mejor. Tenemos un retroceso muy profundo. Ayer tuvimos una vela de cola de techo, está haciendo un gap en la resistencia. En el gráfico semanal tenemos una reversión 180. Creo que podemos encontrar mejores patrones. Para los que nos acompañan desde Instagram, les damos muchísimas gracias. Esto fue nuestro análisis del premercado y los esperamos mañana a la misma hora. CINF tuvo un rompimiento fallido la semana pasada. CATY podemos seguir monitoreando qué pasa con esta acción. ARE no puedo ver dónde está abriendo, pero ya volveremos. LSCC, el precio está más alto, es fuerte, pero no es un patrón muy sólido, así que no me interesa. APPN
No puedo ver dónde está haciendo gap, pero ha estado en corto ha estado bajando durante 4 días. CMI, de hecho, estaba en nuestra lista hace 2 días como un rompimiento. NOV es una acción de petróleo que ha sido bastante golpeada. TNET está demasiado extendido, no hay ningún patrón. NLRN, hoy se podría formar la vela que realmente nos diga algo. Está haciendo un gap por encima de esto, me gusta. Voy a poner eso en una ventana. Se ve muy bien este patrón. Vamos a esperar el máximo de los 15 minutos. PLTR estaba ayer justo por encima del máximo anterior. HSII es un patrón basura. No sé si recuerdan ayer que vimos un par de acciones entre esas Spot. Creo que se podría formar un buen setup para un day trade. Shock está haciendo un gap bajista, pero es demasiado grande. Estamos por debajo de 80. Si hubiera hecho el gap por debajo de estas colas, podría ser un buen candidato para un call spread. PYD está llegando a 36. Está en una tendencia alcista fuerte. La podemos seguir. En LBS estaría buscando tal vez un put spread. En YouTube nos preguntan por AMD. Aquí tengo un sesgo completamente neutral. Ayer no tuvimos ningún patrón, estaba en un rango, tuvo un gap bajista negado, se está formando un setup de compra, no estoy muy seguro, y el reporte de ganancias es mañana. AUDC en el nivel de 33 se está haciendo un gap en la resistencia y no tenemos ningún patrón. GOED, tenemos un gran gap. Está alcanzando máximos históricos, es una IPO reciente. Está haciendo un gap de 7 a 17. Miren el tamaño de ese gap. En este momento se empieza a ver. Es muy grande. Había mencionado un put spread en AUDC. Xerox, no vemos nada. En Zoom, como ya saben, yo no opero durante los primeros 5 minutos. LRN, dije que me gustaba. Preferiría entrar en una operación en esta que en Zoom. En SAP, ahora los credit spreads
tienen demasiada diferencia. Es por eso que tampoco es muy aconsejable operar las opciones en los primeros 5 minutos. Si tienen una orden para cerrar el put spread, el market maker probablemente va a tomar todo el dinero. CRSR fue en octubre 19 que alguna de las salas lo mencionó. Recuerdo que dije que no había ningún patrón por todas estas velas superpuestas, pero que el gap alcista después de esta consolidación, que ese día era el día de la entrada. En este momento ya se estaría persiguiendo el precio. MCS en mi lista. Ahí no podría tener crédito en este tipo de vela, incluso aunque está funcionando muy bien. WAT puede ser una idea de put spread. SHW tenemos una especie de patrón de techo. SPG es una acción basura. SHOO, todas estas que estamos viendo no nos sirven.